Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Fíjate que el lunes me escribe Roberto y Roberto me comenta que está muy enojado con él mismo porque acaba de recibir la noticia de que desarrolló diabetes. Y entonces lo que él me comentaba es que está extremadamente enojado porque ya sabía que podía desarrollar diabetes, dado que su mamá, su papá y algunos de sus tíos también la tienen. Y entonces él decía, ¿por qué no me cuidé? ¿Por qué no llevé dieta? ¿Qué fue lo que pasó para no hacer ejercicio? Y entonces, estuvimos platicando un rato y llegamos a la conclusión de que algo de lo que difícilmente se habla es de conservar la salud. Es decir, hablamos mucho de enfermedad, hablamos acerca de ejemplos de gente que se enferma y qué es lo que hace, pero difícilmente hablamos acerca de cómo hacernos responsables de nuestro propio estado de salud. Sumado a eso, Laura me escribe también y Laura me comenta que está pasando por un momento muy difícil porque se acaba de divorciar. Descubrió a su marido con otra y entonces ella decide divorciarse. Y entonces ella me habla muy angustiada porque me dice que no sé si divorciarme fue lo mejor, porque parte de mi familia me dice que hay que estar con los hijos, que cómo dejé a mis hijos sin padre, o que pues total, que se hubiera hecho de la vista gorda. Y ella me dice, mira, yo estaba convencida de divorciarme, pero ¿qué crees? Que cuando firmo el divorcio me llega una soledad inmensa y no he podido parar de llorar. Y ya llevo 6 meses o un poco más llorando todas las noches. Pedro, por su parte, me manda un WhatsApp y me dice, oye, se acaba de morir mi mascota. Y pues me duele mucho, pero mi familia no entiende que yo estoy llorando por la muerte de mi mascota. ¿Qué puedo hacer para enseñarles o decirles que a mí me duele la muerte de mi mascota y que quiero llorarle a mi mascota? Sin que se burlen de mí o sin que me digan que ya deje de llorar. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, estos 3 ejemplos a mí me llevaron a quedarme pensando, y entonces en estas reflexiones lo que yo concluí es que difícilmente hablamos acerca de la muerte, de las ausencias y de las pérdidas. ¿Qué pasaría si hablamos acerca de eso? ¿Qué pasaría si desmitificamos a la muerte y entonces comenzamos a hablar de ella? Y comenzamos a hablar también acerca de las enfermedades y de qué sentimos acerca de cuando estamos enfermos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se revuelve nuestro mundo a partir de desarrollar hipertensión, diabetes, cáncer, neuropatías o lo que sea que de alguna manera nos impide hacer lo que siempre queremos, o bien incluso ya no podemos comer cosas que antes disfrutábamos? O bien, ¿qué sucede cuando tenemos una pérdida, no de muerte de un ser querido, pero sí un divorcio, una separación, una infidelidad, la muerte de una mascota? ¿Qué pasaría si comenzamos a hablar de eso? Si nos diéramos permiso de, en lugar de decir, mira, esto también va a pasar, oye, piensa en la felicidad, oye, mira, hay que ser optimistas,
o resígnate. ¿Qué pasaría si en vez de decir esto, comenzamos a hablar de lo que realmente sentimos cuando hay una pérdida, cuando hay una ausencia, cuando hay una muerte o un proceso de enfermedad? Cuando yo me encontré reflexionando esto, entonces la segunda pregunta que me hice fue, oye, ¿y si hablamos acerca de la muerte, de las pérdidas y las ausencias? Esto nos daría pie para aprender también acerca de la vida. Es decir, nos haríamos más conscientes del privilegio de estar vivos, de respirar, de ver, de tocar, de sentir. Y entonces recordando algunas cosas que he leído, cursos que he tomado, que me he preparado, etc. Entonces me di cuenta que para hablar de la muerte existen diferentes enfoques. El enfoque puede ser religioso. La religión, y cada religión tiene su forma muy particular de ver la muerte y por tanto la vida. A nivel filosófico, obviamente también, hay muchísimas posturas filosóficas que ven a la muerte y a la vida desde diferentes ángulos. A nivel social, de igual manera, la muerte impacta de cierta manera, existen tradiciones, existen creencias, existen formas culturales de honrar a la vida y de honrar a la muerte. A nivel psicológico, pues obviamente también existen muchas tendencias psicológicas o muchas áreas de la psicología y cada una tiene su forma muy particular de ver a la muerte, de ver a la vida y de darle su propia explicación. Así también a nivel ético, por supuesto, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es una muerte digna? ¿Cómo debieran de ser los procesos de muerte? ¿Y qué es la vida? ¿Y qué es estar vivo? ¿Y qué es una vida digna? Así también existe el abordaje espiritual, que va más allá de la religión, es decir, ¿cuál es mi relación con el mundo y con todo lo que me rodea? Y si yo muero, ¿qué sucede? Y si sigo viviendo, ¿cómo será mi relación con el mundo, con todo lo que me rodea y como mi hermano con todo? Y obviamente existe la tanatología, los cuidados paliativos y todas estas áreas no tan nuevas, pero sí con tendencias innovadoras que nos hacen dignificar a la muerte y por tanto dignificar a la vida. Voy a permitirme leer una frase que dice: la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Es decir, quien muere, quien se ausenta, lo que se pierde, se perdió. El ayer aparentemente se queda en el ayer, ¿verdad? Pero en la memoria, en nuestros recuerdos, en nuestros estados emocionales, queda y duele, lacera, lastima, o a veces nos enojamos y decimos: ya no quiero más de esto. Y entonces, obviamente, tendríamos que aprender qué es el duelo. Y comenzaré diciendo que el duelo no es lo que te han hecho creer. Es decir, el duelo no es una enfermedad, el duelo no es algo que se tenga que ocultar, el duelo no es algo que se tenga que sufrir para siempre. Y el duelo no es algo que pase de un día para otro. El duelo es un proceso, es decir, una serie de pasos. En orden, no necesariamente, y lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que tengas presente es que el duelo
es un estado normal y natural del ser humano. Y me atrevería a decir incluso de los seres sintientes, de acuerdo a los últimos estudios en donde hasta los animales sienten la pérdida. Y es una reacción y un proceso que se da precisamente ante la pérdida, ante la ausencia. ¿Y para qué lo vivimos? ¿Para qué tendrías tú que vivir un duelo? Obviamente, porque un duelo, la ausencia, la pérdida, la enfermedad, el divorcio, etc., le da un vuelco a nuestra rutina de vida. Nos saca de la zona de confort. Nos revuelve lo que nosotros ya habíamos dado por hecho y que así va a seguir siendo. Y entonces, cuando sucede eso, experimentamos una serie de estados emocionales, físicos y de pensamiento que nos dan, pero una revolcada como si fuera una ola de 10 metros o más. Lo que dicen los expertos es que un duelo hay que vivirlo. Y Alphonse de Lamartine nos dice, a menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en un mismo ataúd. Es decir, cuando tenemos una pérdida, el que se fue, se fue. Y si es un proceso de muerte, pues sabemos que se va a ir ya sea en el ataúd, o si se cremó, etc. Y está ahí. Pero muchas veces nuestro corazón, tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, ¿qué crees? Se van ahí. ¿Estás en una situación así? Piensa, en este momento o hace poco has vivido una pérdida que te ha revuelto tu mundo. Entonces, te sugiero, hay que saber para qué nos sirve el duelo. El duelo es un proceso que comienza desde el momento en el que está anunciada la pérdida, la ausencia o bien la muerte. Y no termina hasta tiempo después. Te invito a que pienses. ¿Has tenido pérdidas en tu vida? Esas pérdidas parece que las traes en el bolsillo o en la bolsa y las estás cargando y quieres ya dejarlas. Sintonízanos. Te invito a que dejes tus comentarios y si el tema te agrada y quieres saber más. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.